Bien, pues vamos a compartir la palabra y le voy a pedir por favor que me acompañe en su Biblia, si tiene su Biblia a la mano. Busque el Salmo capítulo 36, versículo 1. Salmo 36, versículo 1. Y solo quiero dar una pequeña representación o definición de cómo la palabra de Dios habla acerca de las personas, acerca del hombre. Es muy importante que podamos entender que Cristo vino a salvar, no vino a condenar. Pero es muy importante que podamos entender cómo es la condición del hombre sin Dios. Dice la escritura en el Salmo 36, versículo 1. La transgresión habla al impío, al pecador, dentro de su corazón. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Dice la palabra que el hombre sin Dios no tiene temor. Esta es la constante hoy en día. No solo en el pasado, no solo desde la creación, es decir, desde que el hombre empezó a fructificarse y a multiplicarse, apareció esto. Recuerde que cuando el pecado entró al hombre, esto empezó a suceder en la vida de los hombres. Dice, no hay temor de Dios delante de sus ojos. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Porque en sus propios ojos la transgresión le engaña en cuanto a descubrir su iniquidad y aborrecerla. La palabra de su boca son iniquidad y engaño. Ha dejado de ser sabio y de hacer el bien. Planea iniquidad en su cama, se obstina en un camino que no es bueno, no aborrece al mal, no aborrece al mal. Y la palabra de Dios nos dice que Dios tiene la intención de poder cambiar nuestra manera de pensar a través de su palabra y nos enseña que nosotros necesitamos aborrecer el mal. ¿Por qué? Porque el mal trae en sí castigo. El mal permite que el diablo pueda involucrarse en tu vida y dice la escritura que el ladrón viene para hurtar, matar y destruir. Así es que cuando el hombre permite que el mal se involucre en su vida, cuando el hombre hace el mal por consigna, cuando no aborrece el mal está a la puerta y entonces el hombre queda vulnerable al enemigo de nuestras almas, a Satanás, dice la escritura, para venir a hurtar, matar y destruir. Así es que aquí hay dos cosas importantes. Una de ellas es que el hombre natural, y que es una constante, primero, no tiene temor de Dios y segundo, no aborrece el mal. No aborrece el mal. Si tú sigues leyendo en el versículo 5, dice, hace un contraste de la condición del hombre y del corazón de Dios y la intención de Dios hacia el hombre. Dios no es un Dios que está aislado del hombre, pero Dios es un Dios que su intención es salvar al hombre. Y dice la escritura, versículo 5, tu misericordia, oh Señor, se extiende hasta los cielos, tu fidelidad hasta el firmamento. Tu misericordia se extiende hasta los cielos, tu fidelidad hasta el firmamento. Recuerde que la misericordia de Dios tiene que ver con que Dios no paga de acuerdo a tus hechos. La misericordia de Dios cuando actúa en el hombre, cuando opera en el hombre, y ahorita vamos a ver cómo es que esto sucede, no te paga conforme a tus hechos, porque si recibiéramos el pago de nuestros hechos, estaríamos muertos. Porque dice la escritura que la paga del pecado es la muerte. Pero la misericordia no te paga conforme a tus hechos. Por otro lado, la gracia de Dios, que es en Cristo Jesús, va más allá, porque te da, te otorga, te bendice de acuerdo a lo que tú no mereces. Por un lado, la misericordia no te paga, no te da conforme a tus hechos, y la gracia te da lo que tú no mereces. Así es que no solo fuimos perdonados por nuestros hechos, y Dios no nos pagará
conforme, o no nos juzgará conforme a nuestros hechos, sino que además nos da lo que no merecemos. Y sabemos que lo que no merecemos tiene que ver con lo que Cristo Jesús es y con lo que Cristo Jesús nos concedió por su abundancia de gracia y el regalo de su justicia. Pero esto no se aplica o esto no funciona de manera automática. El hombre necesita creer en la persona divina de Jesús y en lo que Jesús hizo por nosotros en el Calvario. Así es que, habiendo dicho estas cosas, que el hombre no tiene temor de Dios y que el hombre no aborrece el mal, esto puede manifestarse en toda persona en este mundo. Los que no conocen a Dios, los que no han nacido de nuevo, tienen esa constante. Aunque hay muchas personas que aparentan o se dicen ser buenos, dice la Escritura que el hombre no tiene temor de Dios y no aborrece el mal. No estoy hablando de que todos estén perdidos para siempre, no, pero que la constante de este mundo es que no tienen temor de Dios. Por eso dice la Escritura que hoy en día, y bueno, hoy en día lo estamos viendo manifestado, que a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. Y no solo los gobiernos, sino inclusive la sociedad está tratando de legitimar el pecado a través de causar mandamientos, órdenes, leyes que avalan el pecado. Y bueno, no vamos a hablar de este tipo de cosas ahorita, pero es muy importante que entendamos que la palabra es la verdad. Bien, ahora acompáñenme por favor, vamos a leer una historia que viene en Lucas capítulo 5, versículos 1 en adelante. Lucas capítulo 5, versículos 1 en adelante. Dice así, en algunas Biblias viene un título que dice la pesca milagrosa. Aconteció que, estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, y vio Jesús dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, recuerde que Simón es Pedro, Jesús le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Jesús enseñaba desde la barca hasta la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echa tus redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, dice la Escritura, y Pedro, habiendo echado la red, dice, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Dice, y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían de tantos peces. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Como hombres, dice la Escritura, como hombres, dice la palabra, que hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Así nacimos. La gloria de Dios es Cristo. Así es que Pedro, al ver el poder de lo que se manifestó por causa de las indicaciones o de la palabra de Jesús, tuvo temor. Y dijo, viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Es decir, Pedro consintió su condición de pecador, pero vio la gloria de Jesús y Pedro pudo
de alguna manera ver la diferencia, el contraste, donde la gloria de Dios completamente es contraria al pecado. De hecho, déjame decirte que cuando tú y yo estemos con Cristo, en una eternidad con Cristo, por eso tendremos un cuerpo nuevo. Por eso nuestro espíritu es perfecto y nuestra alma y nuestro cuerpo serán renovados, tendremos un cuerpo glorificado, porque nuestro cuerpo que está o que fue hecho en corrupción en este mundo por causa del pecado, no puede sostenerse ante la gloria de Jesús. Por eso cuando Jesús resucitó en gloria, resucitó con un cuerpo glorificado, aunque el cuerpo de Jesús, es importante que usted y yo entendamos, resucitó en un cuerpo glorificado porque es el tipo de cuerpo que tiene que ver con los resucitados en Cristo. Aunque el cuerpo de Jesús era un cuerpo perfecto, hay quienes dicen, la Biblia no lo dice, pero hay quienes dicen que si Jesús no hubiera resucitado de entre los muertos, su cuerpo estaría intacto. ¿Por qué? Porque su cuerpo no vio corrupción, su cuerpo no fue concebido como todos nosotros, en pecado, es decir, por el pecado de Adán, sino que recuerde que Jesús nació sin pecado, no conoció pecado, no se halló pecado en él no hizo pecado, por lo tanto su cuerpo no estaba condicionado al pecado original. Sin embargo, cuando él resucitó, era necesario que resucitara en un cuerpo glorificado. Recuerde que aún tenía la marca de los clavos en sus manos y en su costado cuando sufrió en el Calvario, pero tenía un cuerpo glorificado porque la gloria de Dios es así. Así es que nuestros cuerpos naturales corruptos por causa del pecado no pueden quedar o no pueden sostenerse para siempre, y mucho menos ante la gloria de Dios. Por eso Pedro cae de rodillas con el temor de Dios y le dice: apártate de mí, Señor. Pero recuerde, Jesús no vino a juzgar a los hombres, Jesús no vino a condenar a los hombres, ahorita lo vamos a ver, pero Jesús vino a salvar. Así es que Jesús le dice, bueno, vamos a seguir leyendo, dice: Pedro cayó de rodillas ante Jesús y le dijo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de Pedro y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, así es que el temor de Dios se manifestó por causa de la pesca milagrosa en Pedro y en los que estaban con él, y entonces reconocieron su condición de pecadores, y por eso Pedro dice: apártate de mí, Señor. Pero lo importante de esto es lo que Jesús le dice después y el propósito de Cristo en la víspera de su obra terminada, completa y perfecta, en la víspera de ir a la cruz a morir por los hombres. Dice así: pero Jesús le dijo: Simón, no temas, desde ahora serás no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Así es que Pedro en este momento no entendía, había escuchado el qué, no entendía al 100% esto, no entendía tampoco el cómo, pero dice que dejó la barca y siguió a Jesús. Así es que, considerando lo que la palabra de Dios dice y la experiencia de Pedro, vamos a ir a Juan capítulo 3, versículo 16. Porque tú y yo necesitamos ser testigos fieles de Jesús. Tú y yo necesitamos saber cómo presentar el Evangelio de Jesucristo. Tú y yo necesitamos estar listos y prestos para que muchos vengan al conocimiento de la verdad y que muchos vengan al arrepentimiento, para que conozcan a Jesús y la obra terminada, completa y perfecta, y que puedan tener salvación y vida eterna. Dice Juan capítulo 3, versículo 16, un versículo conocidísimo en todo el mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree,
no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Cristo. El que en él cree, el que cree en Jesús, no es condenado. Pero el que no cree, ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Es muy importante que entendamos que las personas que Dios no ha diseñado o que Dios no ha puesto en su voluntad quiénes van a creer y quiénes no van a creer, quiénes van a ir al cielo y quiénes van a ir al infierno. Dios no diseñó ni definió en cada persona, en cada hombre esto. Dios es omnisciente, Dios lo sabe todo, el pasado, el presente y el futuro, y Dios sabe quiénes creerán en Jesús y quiénes no creerán en Jesús, pero no es la voluntad de Dios que hagan una cosa o que hagan la otra. Es decir, Dios no está obligando, ni está definiendo, ni tomando control de quiénes aceptarán y quiénes rechazarán a Jesús. Pero Dios sabe quiénes lo harán y por eso dice, todos los que creen son salvos. Dice, Jesús no vino para condenar, sino vino para salvar al mundo, para que el mundo sea salvo por él. Por eso vino Jesús, por eso Dios se hizo hombre, se humilló a sí mismo y se hizo hombre. Y se hizo obediente hasta la muerte, hasta sufrir la cruz, pagando por nuestras deudas, porque era imposible que nosotros pudiéramos pagar por nuestras deudas, porque la paga de nuestras deudas era la muerte. Pero Jesús, siendo perfecto, siendo Dios mismo, se hizo carne para pagar por tus deudas y mis deudas, para derramar su sangre, para limpiarnos de nuestros pecados. Así es que dice, todo aquel que en él cree, no se pierde. Dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Así es que escuché una vez una plática en un video acerca de la entrevista a un filósofo científico, no recuerdo exactamente quién era, pero el entrevistador le hablaba acerca de la verdad. Y el entrevistado decía, no me hables de la verdad porque la verdad es relativa. Y el entrevistador insistió. Y el que estaba siendo entrevistado dijo, si me vuelves a hablar acerca de la verdad, entonces aquí dejo la plática, dejo la entrevista. ¿Por qué? Porque las personas quieren justificarse a sí mismas en sus pecados, en su maldad, no viniendo a la verdad, no reconociendo la verdad y enseñando y queriendo engañar a los hombres de que la verdad no existe, la verdad absoluta no existe, sino que la verdad es relativa y que cada quien tiene su verdad para justificarse acerca de su mal proceder. También escuché un video acerca de un hombre que hablaba con un judío y por otro lado que hablaba con una persona común y corriente, pero en Europa, y este hombre hablaba acerca de la verdad. Y ellos decían que ellos no creían en la verdad, al menos que Jesús no es la verdad o que la palabra de Dios no es la verdad. Y este hombre les decía, bueno, ¿no estás aquí presente? Sí, aquí estoy presente, entonces esa es una verdad absoluta. ¿Es de día? Sí, es de día. Esa es una verdad absoluta. ¿Respiras? Sí, sí, respiro. Esa es una verdad absoluta. Jesús es la verdad. No es Buda, no es Mahoma, no es Hare Krishna, no es ningún otro personaje ni persona buena que haya existido en este mundo. Jesús mismo dijo, Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Dicen, el único camino al Padre soy yo. Nadie puede ir al Padre si no es a través de mí, dice el Señor Jesucristo. Así es que, aunque muchos piensan que por sus propios hechos pueden alcanzar el cielo, o otros piensan que no importa creer en Buda, creer en algún santo, creer en Mahoma, creer en el Hare Krishna, creer en alguna organización, te va a hacer salvo, esto es un engaño y es una mentira.
Inclusive, no porque tú vayas a una iglesia, eres salvo. Es como el ejemplo que otros ponen, que dicen, no porque estés en la cochera, te conviertes en un auto, en un coche, en un carro. Asimismo, no porque estés en la iglesia, te conviertes en un salvo. Necesitas creer y necesitas recibir lo que Jesús hizo por ti en el Calvario. Esa es la correcta presentación del Evangelio. Necesitamos creer y recibir lo que Jesús hizo en el Calvario, que Él pagó por los pecados de todos nosotros, por las deudas de todos nosotros, llevó todas nuestras enfermedades y sufrió todos nuestros dolores, que el castigo para que tú y yo pudiéramos tener paz para con Dios y que pudiéramos ser reconciliados para con Dios, Él lo sufrió en su cuerpo. Dice 1 Corintios 2:24 que Él llevó en su cuerpo todos nuestros pecados sobre el madero, para que nosotros, muertos al pecado, cuando creemos y recibimos lo que Jesús hizo, para que nosotros, muertos al pecado, vivamos a su justicia. Nuestras justicias no nos salvan. Nuestras justicias no nos salvan. Es la justicia de Cristo, que siendo sin pecado, no habiendo conocido pecado, murió en el Calvario por ti y por mí, pagando por nuestras deudas, pero resucitó al tercer día, después de 3 días y 3 noches, para garantizar que tú y yo seamos justificados cuando creemos y recibimos lo que Él hizo.